veces hemos oído de parábolas que hablan de la fe y por lo menos en mi caso hubo momentos en que yo me confundía con una palabra que dice: si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será posible. Pero si usted lee las nuevas traducciones, dice: si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese monte: muévete, y el monte se movería, ¿verdad? Entonces yo ahí estaba en problemas porque el grano de mostaza es algo muy pequeñito, muy chiquitito. Entonces, si yo tuviera fe como ese granito, quiere decir que yo podría hacer muchas cosas. Imagínate, le podría decir a un monte que se moviera y se movería. Entonces yo llegué a la conclusión en que yo no tenía fe. Imagínate, si no tengo ni ese granito, que es como un granito de arena chiquitito, el granito de mostaza. Yo decía: Señor, pero entonces yo no tengo fe porque es demasiado poco. Muchas veces clamo y pido por cosas y no las veo. Entonces yo mismo me confundía. Cuando yo comienzo a estudiar la palabra, me voy a la Reina Valera 1960, nos vamos también un poquito más atrás, que es la Biblia del Oso, y comienzo a estudiar un poquito la Biblia y se da cuenta que la traducción hizo un cambio en la palabra. La que más se aproxima es esta que dice en San Mateo 17, que si quieren la pueden buscar, y si yo lo leo para ustedes. ¿La leo? Vayan a buscar. Okay. San Mateo 17, 20. Eso es Reina Valera 1960. Lenguaje actual, y las otras dos versiones que se hicieron nuevamente hablan del tamaño del grano de mostaza, pero esta habla un poquito diferente. Me dice cuando la tiene. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Dice así: Jesús les dijo. Mateo. No. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y acá de este versículo yo quiero rescatar una palabra que para mí transformó todo, y es la palabra como. Ya no dice del tamaño de un grano de mostaza, sino dice como un grano de mostaza. Entonces mira que una sola palabra te cambia completamente la historia, porque no es lo mismo que sea tu fe como un grano de mostaza, del tamaño de un grano de mostaza, a que sea tu fe como el grano de mostaza. Entonces yo dije: bueno, ahora, ¿cómo es el grano de mostaza? ¿Verdad? Porque si yo veo que hay un cambio en las dos traducciones y me llama la atención la palabra como, primero que hago es buscar el cómo. ¿Qué significa cómo? Entonces nos vamos a cualquier diccionario, podemos buscar cómo, y dice un ejemplo de cómo se podría traducir el cómo sería: algo igual de modo, de la misma manera, del mismo modo, así mismo, así pues, como, así que, de igual manera, de esta forma, de este modo, de esta manera. O sea, la palabra como tiene todas estas partes, todas esas similitudes. Entonces ya ahora me da un mundo más amplio de cómo es la fe, ¿no? Porque dice que la fe debe de ser como el grano de mostaza. Entonces sería: la fe debería ser al mismo modo, de la misma manera, así como puede ser, así que, de igual manera, de forma, de igual modo. ¿Ok? Entonces vamos bien. Seguimos leyendo. Llegamos a Marcos 4. Dice: parábola de la semilla de mostaza. Cuando a mí el Señor me habla de eso, yo comienzo a buscar todo lo que está en la Biblia que tiene que ver con la mostaza, con la semilla de mostaza. Digo: vamos a ver, porque yo no puedo llegar y decir: mire, él me dice que es como el tamaño de la semilla de mostaza. Otro me dice que es como la semilla de mostaza. Pero yo quiero ver cómo ve Jesús la semilla de mostaza. ¿Ok? Porque una cosa es cómo usted y yo podemos ver la escritura, pero otra cosa es cómo la veía Jesús. O sea, ¿por qué Jesús usa ese ejemplo? Hay que como transportarnos al tiempo de Él y poder entender por qué Él lo está analizando de esa manera. Y una de las parábolas que Él dice, la semilla de mostaza, dice: Jesús dijo:
¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Son dos preguntas que está haciendo. ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Y qué relato emplearé para ilustrarlo? Y aquí viene otra vez. Es como una semilla de mostaza sembrada en tierra. ¿Ok? Ahora, ya este versículo me refuerza la traducción del primero. Porque no podríamos decir, es como del tamaño de una semilla de mostaza sembrada en la tierra, el reino de Dios. Pues no me está hablando de tamaño, me está hablando de una semejanza. Entonces, este segundo versículo que está en Marcos me está reforzando el primero, porque nosotros dijimos que no es del tamaño de una semilla de mostaza, sino nos vamos a que es como semejante a la semilla. Dice, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, por eso el versículo de nuevo me la tradujo y dijo que era muy pequeña, como del tamaño de la semillita. Dice, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. O sea, que Ahora, es un árbol. es un árbol, correcto. Entonces, aquí vamos, como yo se va entendiendo un poquito de por qué el cómo. Yo quiero que usted se enfoque en este, cómo. Porque el cómo es el que nos va a dar a nosotros la fe que usted y yo necesitamos. La necesitamos para pasar estos momentos, la necesitamos para pasársela a otros y la necesitamos en la vida, para todo lo que usted haga. Esta palabra cómo nos va a transformar. De hoy en adelante usted va a decir, es que mi fe es como la semilla de mostaza. Y usted va a saber por qué. Seguimos con otra parábola. Y dice, parábola de la semilla que crece. Otra vez vamos con la semilla de mostaza, pero ahora la semilla que crece. Ok, vamos viendo partes de cómo la semilla de mostaza para Jesús, ¿verdad? Para él, para el que dio la primera parábola, para el que dio la primera enseñanza. Y dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor. Recuerde que la palabra como nos transporta a un mundo muy amplio. Y ahorita vamos a poner un ejemplo también que el Señor me da de ahorita, de 2024, para que usted entienda también mejor. Dice, el reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla sobre la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o esté despierto, la semilla brota y crece. ¿Qué hace la semilla? Brota y crece. Esté dormido o esté despierto, la semilla está trabajando. Ahí está, creciendo, brotando. Dice, pero él no entiende cómo sucede. ¿Verdad? El agricultor no entiende, sabe que la semilla está ahí, él sabe que va a crecer, pero no la está viendo. Él está durmiendo, está descansando y la semilla está creciendo. Entonces dice, la tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces vemos tres ejemplos. Son dos parábolas de la mostaza y una de la semilla que crece. O sea, hay un proceso sobre la semilla mostaza y hay un proceso sobre cualquier semilla que el Señor en aquel tiempo usó como parábolas o como ejemplos. Entonces yo dije, bueno Señor, ahora yo ocupo darles un ejemplo a ellos que yo pueda entender más fácil. Y entonces de los ejemplos que yo estaba analizando, ¿quién ha estudiado aquí? Así como ha tenido alguna meta, ha tenido que estudiar para lograrlo. Brigitte, ¿verdad? Bueno, Brigitte va a entender lo que le voy a decir. Mari también, ¿verdad? Estamos hablando, puede ser estudio, puede ser una carrera, puede ser algún sueño. Ok. Entonces diríamos, O hasta el examen para licencia. la fe. Bueno, eso está bien, pero es que esto va más allá. Porque dice, Esfuerzo. la fe es como el que llegó y se metió y se inscribió a estudiar, pero que sabe que si termina de graduarse en la universidad va a tener un beneficio a cambio. Okay. Ahora, dice la palabra que solo los violentos arrebatan el reino de Dios. Entonces, la palabra que el Señor me pone, yo le digo, Señor, está bien, la mostaza y todo esto, y tal vez ellos puedan entenderlo, pero no todos son agricultores acá.
Y el Señor me decía, es que es lo mismo, porque el reino funciona de esta manera. Como el que llegó y se inscribió a un curso y usted dice, ok, yo entiendo que para yo tener lo que yo quiero, yo tengo que llegar hasta el final, ¿cierto o no, Bridget? Ok, ahora, ella va a ser hoy la testigo de nosotros. Ajá, ejemplo y testigo y de todo. Se tuvo que sacrificar algunas cosas para poder cumplirlo. Mientras otros vivían una vida común y corriente, la suya era diferente, ¿verdad? Ok. Estudiando como loca. Estudiando como loca. ¿Qué pasa con la fe? Usted viene y ora, y mientras todo el mundo sigue su día normal, usted sigue creyendo. Y usted sigue orando. Usted sabe que si usted persiste en la fe, al final, eso va a ser como el árbol que crece y que se extiende. Y dice que aún los árboles acampan debajo de él. Es lo mismo que la que estudia y sabe que por más esfuerzo que ponga, al final va a tener su certificado y va a tener un beneficio para ella. En el caso de ella, va a poder disfrutar del esfuerzo, de que ella un día creyó en algo y que se mantuvo fuerte en eso sin importar nada. Yo he tenido amigos que me dan testimonios que me han dicho que ellos han tenido que incluso mermar la comida para poder estar estudiando, que han tenido que viajar a veces a pie o en bus para poder viajar del lugar donde están a las universidades. Mientras todos sus compañeros van y disfrutan y gastan su dinero, ellos están con una poca mesada, como no pueden trabajar, están estudiando, y con lo poquito que les dan, sacrifican 5 años de su vida, sin ningún privilegio, sin nada. Y el Señor me decía, igual es la fe, que nuestra fe sea como el grano de mostaza, que es sembrado sobre la tierra, y nosotros somos los que esperamos y entendemos que ese grano, durmamos o no, o estemos dormidos o despiertos, él se está germinando. La fe se está germinando. Y yo decía, Señor, precisamente en estos momentos que hemos tenido tantas personas que se nos han enfermado, que han pasado por tantos procesos, que están pasando momentos difíciles, usted entiende que ahora es que nuestra fe tiene que ser como el grano de mostaza, no del tamaño, ¿ok? Porque recuerden, si decimos que mi fe es como el tamaño de un grano de mostaza, la estamos haciendo la fe muy pequeña, y después decimos, si no tengo ni siquiera eso, ya mejor ni oro porque no tengo nada. Ahora, se los explico a ustedes porque le digo, a mí me pasó, hasta me frustré, y llegó el punto de decir, yo no tengo fe. Pero cuando el Señor me revela eso, yo dije, yo se lo tengo que compartir. Porque así como me pasó a mí, le puede estar pasando a otro. Y entonces me di la tarea de buscar los ejemplos en la Biblia y entender qué era lo que Dios quería decir. Dice que se habla de tiempo y espacio cuando se estudia la palabra. Es agarrar y transportarme al tiempo de Jesús y ver el panorama en el que Jesús estaba y por qué Jesús usó eso. Posiblemente un día como hoy él no hubiera usado la semilla mostaza, porque ni siquiera tenemos árboles de mostaza. Entonces no hubiera estado esa parábola. Pero hubiera estado la parábola suya. Si él hubiera conocido, Jesús hubiera sido amigo de Quique, entonces hubiera hablado con Quique, ¿verdad? Y he dicho, bueno, vamos a poner un ejemplo, vamos a usar una parábola con este muchacho que se vino de Costa Rica con un sueño. Entonces el reino de Dios es semejante a un muchacho que sale de su país con un sueño, y que sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda, si hay comida, si no hay comida, usted sabe lo que usted quiere y usted va a estar firme hasta el día que lo vea. Entonces la fe es igual. Entonces diríamos que la fe sea semejante a un muchacho que salió de su país con un sueño, que no se rindió, que no flaqueó, que aun cuando se vino todo encima de él para que no lo lograra, siguió avanzando. Porque a veces creemos que porque 5 años o porque 10 años no funcionó, ya no funcionó. Y eso no es así. Cuando tenemos fe, no importa los años que pasen, no importa el tiempo que pase, usted va a seguir orando y va a decir, estoy seguro que esté despierto o esté dormido, la semilla está sembrada. La semilla está sembrada y está germinando. Van a hacer una hoja, primero, va a crecer un árbol, y cuando ese árbol esté grande, dice que aún las aves del cielo van a tener refugio bajo sus ramas. Quiere decir que cuando usted logre ver su milagro,
no solamente usted va a ser bendecido, sino también las personas que lo rodean. Y eso es lo que me hablaba el Señor. Ahorita que tenemos personas enfermas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, así como la fe que habla la palabra, la semilla de mostaza, creyendo que aunque no veamos en el momento de la sanidad, sabemos que la palabra fue lanzada y que va a dar fruto, que para bien o para lo que sea va a pasar algo. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos que la palabra va a dar fruto. Podríamos decir para bien o para mal, pero en las cosas de Dios no hay nada para mal, porque dice que todo lo que le pasa a los hijos de Dios les ayuda para bien, y vamos a creer en eso. Yo quiero creer en eso. Yo no sé si usted cree conmigo también, pero yo quiero creer en eso, y creo que cuando el Señor me habla a mí esta semana y me dice de fe y comienzan a pasar todas estas cosas, le digo, sí, Señor, vamos a levantar una fe que no se quiebre cuando no vemos las cosas rápidamente. Incluso una economía, claro, como yo le ponía el ejemplo de que ha pasado por momentos difíciles, ¿verdad? No están difíciles, ya no veo nada, pero usted está claro que usted se va a mantener ahí, se hace como creo. Llegó un momento donde yo pensé que ya había perdido todo, ya no tenía nada más que hacer, y yo sí tuve un sí. Okay, eso es fe. Ahora, si usted sabe y usted aprende y usted recibe esta palabra, usted la pone en su corazón y usted dice, me llevo la palabra, voy a agarrar esa semilla de mostaza y la voy a llevar en mi corazón. Pase lo que pase, no voy a desviarme ni a derecha ni a izquierda. Recuerde que siempre Jesús como centro, pero también están nuestras metas, porque nuestras metas son las que nos van a llevar a poder servir a Dios y también nos van a ayudar a poder ayudar a la gente que amamos, ¿cierto o no? Ocupamos cosas y el Señor nos tiene en este mundo para que aprendamos cómo es el mundo, para que nos adaptemos al mundo, pero para que seamos violentos en la fe, violentos a valorar, violentos a